Shalom, mi saludo para todos los que están en este momento escuchando y observando este pequeño reportaje que me está haciendo Mariano. Él estudia en la UADE y para una materia o un taller relacionado con noticiero, cómo hacer una entrevista o cómo llevar información de alguna noticia que llame la atención. La consulta de Mariano refiere a nuestra comunidad Beit Shalom. Nosotros somos judíos mesiánicos y quien les está hablando es el rabino mesiánico Yosef Shemi, nombre en hebreo, en español Ricardo José Chemi. Estamos ubicados en el barrio de Flores y somos una comunidad que tiene en principio registro de culto, porque cuando se habla sobre este tema que no es muy conocido, lo primero que se suele preguntar es, bueno, pero ¿no son una secta? O en todo caso, ¿cuántos son ustedes? O la otra pregunta que nos suelen hacer, pero ¿y de dónde salieron? Bueno, miren, tenemos registro de culto, estamos aprobados por la Nación Argentina, cumplimos con todas las leyes, hemos formado además una asociación civil, por lo tanto tenemos personería jurídica, damos cursos, enseñamos hebreo, enseñamos la escritura a través de los ojos judíos. Fundamentalmente hacemos mucho hincapié en el origen de los textos y la cultura de aquellos que escribieron los textos bíblicos. Y cuando hablamos de esto, no solamente hablamos del Tanaj, más conocido como Antiguo Testamento, sino también del Brit Hadashah, el Pacto Renovado, o más conocido como Nuevo Testamento. La particularidad del judaísmo mesiánico es que somos judíos, que nos declaramos como judíos, vivimos como judíos, pero reconocemos que Yeshua, conocido en la sociedad occidental como Jesús, es el Mesías que Dios ha prometido en las Escrituras y que, por dar una explicación en el orden espiritual o místico, tiene dos venidas. Una primera venida como siervo sufriente y una segunda venida como siervo triunfante. Esto está apoyado desde nuestra perspectiva muy claramente en las profecías que hay en todo lo que se llama como Antiguo Testamento. ¿Qué diferencia tenemos básicamente con el cristianismo? Bueno, el cristianismo está basada su interpretación de toda la escritura en una mirada absolutamente griega, en Platón y en Aristóteles. Y la vida del cristiano conlleva un acercamiento muy grande al estoicismo. En resumidas cuentas, separación de cuerpo y de espíritu, sufrimiento en esta vida, y que a través del dolor y de la conocida como pasión de Cristo, que se vuelve la pasión sufriente del creyente, purga sus pecados y alcanza una vida posterior a esta, denominado el cielo, que sería el lugar de la felicidad última y absoluta. Nuestro concepto es totalmente diferente. Nuestro concepto está basado justamente en la interpretación judaica del texto y consideramos que en la misma vida de Yeshua, obviamente, y el registro que han dejado sus discípulos, conocidos como los apóstoles, los enviados, nos reafirma justamente nuestros puntos de vista. Por ejemplo, para ser prácticos, el nacimiento del pueblo de Israel tiene tres grandes padres, Abraham, Isaac y Jacob. Si leemos sus vidas, por ejemplo, muy claramente estaban casados, casarse es una bendición, tenían hijos, tener hijos es una bendición, y trabajaban, trabajar es una bendición. Entonces el enfoque es totalmente distinto. Los discípulos del Mesías sabemos que tenían familia. Eso contrapone la interpretación posterior que se hace, en donde el hombre queda aislado y en donde el mundo, la sociedad, el general, pasa a ser mala. Y solamente es bueno Dios, que desde el punto de vista del cristianismo, Dios viene a salvar al hombre de un mundo que es malo. La cuestión es, cuando Dios creó, claramente va diciendo que era bueno. Y que era bueno, y cuando crea al hombre, que es muy bueno. Entonces, bueno, acá obviamente va a surgir las dos posiciones, ¿no? Para el cristianismo, bueno, el hombre pecó y entonces ya está bajo el poder de Satanás. Para el punto de vista judaico, y basado en las enseñanzas mismas de Yeshua, el hombre tiene yetzarim, tiene instintos. El instinto del bien, el instinto del mal. Si el instinto del mal nos gobierna, nos alejamos de Dios. Si el instinto del bien nos gobierna, nos acercamos a Dios.
Claro, pero ¿y cómo sabemos que nos acercamos a Dios? Bueno, Dios ha pedido muy claramente que vivamos sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Es lo que está escrito en la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia. Muy mal traducidos al español y otras lenguas como la ley, porque entonces Dios queda encasillado en una ley rígida. Y justamente no ha sido esa la vivencia del pueblo judío. Por el contrario, para eso hace falta un Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el ungido, aquel que viene a traer la interpretación de cómo vivir la Escritura, de cómo vivir la ley. Por eso, cuando nosotros leemos el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento, lo que leemos son disputas de escuelas. La farisea, la saducea, la de los escribas, la de los profetas. Cada uno interpretaba la ley o la Torá de una manera distinta. Y en la concepción judaica, el que tiene la verdadera interpretación de la ley es el que tiene realmente el poder frente es el que tiene la conducción del pueblo. Esta era la gran disputa que había cuando Yeshua enseñaba. En la época de Jesús había muchos rabinos itinerantes. Él no fue el único. Otro dato más por si las dudas. Jesús no fue el único crucificado por el amigo Pilatos. Pilatos crucificó en su gobierno de Judea a 30.000 judíos. Obviamente una muerte terrible y demás. Lo que habría que discutir para los teólogos, lo dejo esto, si la palabra griega que aparece es cruz o madero. Y en realidad la palabra griega que aparece es madero, no cruz. La cruz no tiene que ver con la religión judía y no existía como forma de creencia en aquella época. Y no es lo mismo morir en un madero que morir en una cruz. Rabino, perdone que lo interrumpa, pero ahí entonces la pregunta mía es, ¿cuál es el madero? Porque la cruz ya la conocemos. Un palo, una estaca. Un palo hacia arriba. Y la forma de tortura era la misma y la muerte era también por asfixia, por sí, varios factores. Sí, lo de la tortura tiene que ver con el concepto estoico de la muerte de Cristo, que fue terrible y era terrible. Era terrible, pero no hay un deseo específico de torturarlo a Cristo, sino que era la muerte horripilante que tenían los romanos para mostrar el poder que tenían. Hoy le llamaríamos la inyección letal, le llamaríamos la cámara de gas, que se supone que es más humano. Pero básicamente se te desconjunturaban los hombros, perdías la respiración, paro cardíaco, eso es igual, eso no cambia. Lo que sí cambia es el símbolo. ¿Cómo es eso? Y la cruz no es un símbolo judío. No dice, el término no dice cruz sino madero, en griego. Lo que implica que, ¿por qué cambia el símbolo? Porque toda religión nueva necesita tener sus símbolos. Y se empezó a hablar de la cruz 2 siglos después, cuando surge justamente el cristianismo como teología, con los primeros padres de la iglesia. Ahí en el concilio de Nicea... Eso es el año 320, ya estamos después de esto. Después. Ahí en el concilio de Nicea no es cuando se reúnen las escrituras que pasan a formar parte de lo que es el Nuevo Testamento, se le añade el Antiguo, se genera el libro de los... ¿Cómo sería eso que lo tenemos un poco perdido? En realidad, ¿cómo vendría a ser la pregunta? Sería la manipulación de la información ahí. ¿Cómo vendría a haber sido? ¿Cómo la leen? Bueno, a ver, todo texto llega a ser un texto canónico cuando se considera que es aprobado por las máximas autoridades religiosas del momento y tiene éxito social. Es decir, la gente lo lee, lo estudia y demás. Hubo un señor, y esto lo pueden leer en algún libro de historia seria sobre el cristianismo, llamado Crisóstomo, que él decidió, este es santo, este se quema, este es santo, este se quema. Y así se formó el canon. Que después vamos a hablar de que se estudiaron los textos y que tienen la verdad relevante. Sí, todo muy bien. Este se quema. Y lo que se quemaron es información perdida. Es información absolutamente perdida. En la comunidad... si me permitís seguir con la respuesta. En el año 325, con el concilio de Nicea, se estableció justamente
porque había una gran disputa entre Oriente y Occidente. Si Jesús era Dios o no era Dios. Para los judíos mesiánicos no es Dios. Dios es otro concepto. Y la muerte de Jesús no tiene que ver porque Él se declaró como hijo de Dios. Esa es la lectura griega del texto. Porque ser hijo de Dios en la cultura judía significa declararse Mesías. Y la pregunta era, ¿y vos quién sos para venir a decir que sos el Mesías? Sos un hereje. No podés decir eso, no creemos en vos. Estás manipulando todo, entonces merecés la muerte. Descontextualizar todo eso y hablar de que Él se presentaba como hijo de Dios y que los judíos eligieron a Barrabás. ¿Qué es Barrabás? Significa el hijo del hombre. Entonces los judíos eligen lo humano y desprecian a Dios. Eso es como se ha generado la idea teológica del cristianismo respecto al pueblo judío. Bueno, en el 3.25, quiero cerrar con esto para que no quede dando vuelta. En el 3.25 se establece, justamente por esta disputa, la Iglesia de Oriente planteaba que Jesús no era Dios. Qué interesante, que es la de la cultura más cercana al pueblo judío. La de Occidente, no, que era Dios. La de Occidente, ¿qué tiene más cerca? Grecia, Roma. Montones de dioses. Dioses que tienen relaciones con los hombres. Nacimiento virginal, entiéndase. Dioses que se encarnan en los hombres. Y la fuerza de los dioses. Bueno, todo ese conjuro. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, establecemos que hay tres dioses, que es un solo Dios, que es en tres, pero que es uno. O sea, lo que la Iglesia, con mucho respeto, toma como la Santa Trinidad. Fue aceptado así, sí. Y quienes no lo aceptaron, vieron quemadas sus iglesias, feligreses fueron muertos por la espada, y predicadores fueron o matados o expulsados de sus lugares. Después, el emperador se fue a Constantinopla a vivir, y cuando estuvo en Constantinopla, dijo que no, que ya no era un credo que tenía que seguirse. Lo rechazó, el mismo que lo nombró. Después, él mismo volvió a decir que no, que Jesús es Dios y que la creencia es la Santa Trinidad. Por lo tanto, y voy a este punto, es una cuestión de interpretación. Claro. Y si es una cuestión de interpretación, es válido, como interpretación, tomarlo o no tomarlo. El tema es que la Iglesia lo ha planteado como dogma. O crees en esto o vas al infierno. Claro. Ese es uno de los puntos por los cuales jamás el pueblo judío va a poder reconocer a Jesús como Mesías. Porque en nuestra concepción hay un solo Dios. Y el Mesías es una creación divina que es superior a los hombres, pero no es Dios. Rabino, el judaísmo mesiánico, ¿cuándo data el comienzo del judaísmo mesiánico? ¿Dónde? En realidad siempre hubieron judíos que trataron de seguir al Mesías como Jesús. En la historia del pueblo judío hubieron muchos otros que se adjudicaron el título de Mesías. No, esto no se sabe porque no se conoce nada del pueblo judío y todo lo demás. Hubieron muchos. Lo que pasa es que cada vez que un judío quería creer en Jesús, tenía que renunciar al judaísmo, a nuestra cultura. Teníamos que dejar de vestirnos como judíos, dejar de comer comidas judías, no ir a las sinagogas, porque si no íbamos a ir al infierno. Y teníamos que cambiarnos los nombres, o sea, dejar de ser. Es interesante, dejar de ser judíos para seguir un judío, porque Jesús fue judío, no fue griego, no fue romano. El argentino que nace en Argentina es argentino. Bueno, a nosotros nos dijeron, no, ahora sos yanqui. Hacete yanqui. Comé como los yanquis, viví como los yanquis y pensá como los yanquis. Pero no, si yo estoy siguiendo a Perón, que es un argentino. Ah, no. Seguirlo a Perón, pero como fuera Bush. Eso hizo que no prosperara ningún tipo de movimiento, sino individuos aislados, que tenían que renunciar a todo. Después se perdieron, y sus generaciones posteriores se perdieron en la iglesia y quedaron diluidos del pueblo judío. En el siglo XIX surge un rabino en Europa Oriental. Él investiga las escrituras y él llega por sí mismo a la conclusión de que Jesús era el Mesías. O sea, no le cerraba tampoco, no le cerraba el cristianismo, pero no le cerraba el judaísmo tradicional.
Bueno, Leopold Kohl. Entonces este hombre se dirige a ciertos lugares como Rumania, donde ya habían comunidades que empezaron a florecer dentro del judaísmo mesiánico. Bueno, después viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos él forma un pequeño movimiento de judíos y no judíos, porque los no judíos cuando empiezan a ver la escritura desde este ángulo empiezan a entender desde otro lugar y empiezan a no tener dividida la vida entre la vida de todos los días y un Dios, sino que se incorpora a Dios a la vida de todos los días sin tanto complejo. Bueno, comienzan a crecer comunidades, decía, en Europa Oriental, empieza a surgir el judaísmo mesiánico, pero vino la gran tragedia de la Shoah, del Holocausto, con el antisemitismo en Europa Oriental y en Europa Occidental, fundamentalmente en Alemania, Austria y demás. Ahí desaparecen las comunidades de Europa Oriental porque son arrasadas, la mayoría murió en los campos de concentración y algunos rabinos que se salvan viajan a Estados Unidos. Entonces se empiezan a conformar 1950, 1960, dos o tres organizaciones de judíos mesiánicos y demás. Y el mayor impacto lo estamos teniendo desde el año 70, 1970, 70, 80 en adelante. La comunidad Beit Shalom, ¿desde qué año está? ¿Estuvo siempre usted como el rabino de la comunidad? Bueno, ¿Es discípulo de...? Hay una mezcla entre judaísmo y cristianismo, porque ahora aparecieron desde el lado evangélico muchos pastores que dejan de ser pastores para ser rabinos, pero que también son pastores, pero que les gusta llamarse rabinos. Hay toda una mezcla. Entonces ciertas personas judías que se alejan de la cultura judía y se han quedado sumergidas en la iglesia protestante, también se autodenominan como judíos mesiánicos, y utilizan los términos porque suena muy lindo, pero no tienen pero con teología cristiana. Eso es una gran ensalada. Judaísmo mesiánico, en tanto y en cuanto lo que les estoy contando, somos más o menos el 1% de la población judía mundial. Estamos hablando de 13 o 14 millones de judíos, seremos 130.000 o 140.000. Seremos en total, no sé, unas 60 o 70 comunidades de este tipo en todo el mundo. Y en la Argentina, con esta orientación, desde este lugar, lamentablemente que yo conozca, no hay otro. Que yo conozca, y es lamentable, porque a mí me gustaría que fuéramos muchos. Bueno, y entonces a colación la pregunta es si la comunidad está abierta a que se acerquen personas o sea, ¿hay algún requisito para...? Todos los hombres de buena voluntad acá son bien recibidos. No hacemos conversión. Yo no convierto a cristianos en judíos, no me interesa. A mí lo que me interesa es ayudarlos a que se relacionen con Dios y con el Mesías. Bueno, muchas gracias, rabino. Gracias Shalom. a ustedes, shalom, y un saludo grande a todos. Gracias.